al cementerio. Con esto quiero decir que hay que tener bastante cuidado cuando se habla de izquierdas, de derechas, como Marta advertía con toda razón en su agradecimiento del premio, y que además hay que también tener mucho cuidado en el nombre que se da a las cosas, ¿verdad? Revolucionario, no revolucionario. Se puede ser un dictador en casa y un ardiente revolucionario, ¿no?, en algún acto público agitando banderas rojas, ¿no? Quería hablar algo de las mujeres en México, las invisibles, también de otro libro mío, un texto escrito hace algún tiempo. Mandaba a la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la cocina, para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la Revolución Mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas, por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban al bebé prendido a la teta y a la espalda las ollas y las cazuelas y las municiones, porque ya se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles. Y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. En los trenes, los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no lloviera. Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas, esta revolución, la Revolución Mexicana, no hubiera existido. Pero ninguna de esas mujeres cobró pensión. La historia recuerda a los jefes revolucionarios, sobre todo a Zapata y a Pancho Villa, y otros muchos, siempre machos, siempre muchos machos. Las mujeres que en silencio vivieron, al olvido se fueron. Algunas pocas guerreras de la Revolución Mexicana se negaron a ser borradas. Por ejemplo, Juana Ramona, la tigresa, que tomó varias ciudades por asalto. Carmen Vélez, la generala, que en Tlaxcala comandó una tropa de 300 hombres. Ángela Jiménez, maestra en dinamitas, que decía ser el teniente Ángel Jiménez. Encarnación Mares, que se cortó las trenzas y llegó a subteniente, escondiéndose bajo el ala de su sombrerote para que no se me vea a la mujer en los ojos. Amelia Robles, que tuvo que ser Amelio y llegó a coronel. Petra Ruiz, que tuvo que ser Pedro, la que más balas echó para abrir las puertas de la Ciudad de México. Rosa Bobadilla, hembra que se negó a ser hombre y con su nombre peleó más de 100 batallas. María Quinteras, que también se negó a disfrazarse y había pactado con el diablo porque ni una sola batalla perdió. Y los hombres obedecían sus órdenes, entre ellos el marido. Alguna cosa de otros países, porque me gusta ser breve y tengo pánico a la inflación palabraria, que en América Latina es más dañina que la inflación monetaria. En 1813, 1816, agosto 13, el derecho a la valentía. En el día de hoy, agosto 13, 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia, ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí
de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esa mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, la ascendió al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Bueno, ahora no voy a leer más nada, pero quiero terminar esta intervención dando algunas palabras de homenaje, ofreciendo algunas palabras de homenaje también a otra mujer, una boliviana que fue mi amiga, se llamaba Domitila Barrios, que murió no hace mucho y que yo conocí en el pueblo de Yayagua, un pueblo minero de Minas del Estaño, Bolivia, hace ya muchos años, en una asamblea de obreros mineros, donde ella era la única mujer. En realidad era una colada, porque ustedes saben que casi todos los países mineros prohíben el ingreso de las mujeres a las minas, a los socavones, incluida Bolivia. En Bolivia las mujeres dan mala suerte, si entran al socavón se desprenden las piedras sobre las cabezas de los mineros. Así que era muy raro encontrar a una mujer en una asamblea de mineros, y Domitila era la única. Y no solo era la única, yo llevaba ya un buen tiempo en Yayagua y podía meterme en las asambleas y emborracharme con ellos en las noches, también bebiendo más allá de cualquier límite posible y asistiendo al espectáculo increíble de que los mineros bolivianos eran los únicos borrachos del mundo que cuando se emborrachaban puteaban al capitalismo, una cosa que yo nunca había escuchado jamás. Muera el capitalismo, decían, muera el imperialismo. Todos los borrachos del Uruguay se acuerdan más bien de la suegra, de la mujer, pero no del capitalismo, ¿no? Bueno, y yo los acompañaba, y entonces me había hecho un lugarcito ahí, y tuve el privilegio de escuchar a esta mujer, Domitila Barrios de Chungara era, pero después se divorció de Chungara. Cuando se alzó para hablar, y quedaron tan estupefactos todos los hombres, que eran los demás, estupefactos de que una mujer se alzara y pidiera la palabra, dijera, Estito, quiero decirles, no más Estito, una pregunta quiero hacerles, dijo Domitila. Y se callaron todos a ver cuál era la pregunta. Dijo, ¿cuál es nuestro enemigo principal, compañeros? Eso me gustaría a mí saberlo. ¿Cuál es? Y entonces, bueno, todas las respuestas, la burocracia, el imperialismo, qué sé yo, todas las respuestas imaginables. Y ella dijo, no, compañeros, se equivocan. Ustedes perdonen que yo les diga Estito, se equivocan. Nuestro principal enemigo es el miedo, y lo tenemos adentro. Algunos meses después, ya algunos años después, habían pasado algunos años, en la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia, me la encontré de nuevo a Domitila. Estaba sentada en la plaza con otras 4 mujeres, en la plaza principal de La Paz, con unos carteles que decían, venimos de las minas, estamos en huelga de hambre, hasta que caiga la dictadura militar. Y bueno, yo me acerqué, fue muy emocionante el reencuentro con una mujer que yo admiraba y quería tanto. Y me quedé con ella hace un rato a ver cómo reaccionaba la gente, y tratando de ver si se me ocurría alguna manera de ayudarla.
ayudar a esas 5 mujeres que estaban en huelga de hambre contra una dictadura militar, y que además los carteles decían que iban a seguirla hasta que cayera la dictadura, y la gente se reía, pasaba y se reía, se burlaba de ellas, se burlaban, decían, qué buen chiste, así que 5 mujeres van a voltear una dictadura militar, qué buen chiste, y ellas impasibles, esos silencios que provienen de las raíces indígenas y que hacen a veces invulnerables a los débiles, impasibles seguían sentadas allí con sus cartelitos y su negativa a comer ni beber nada hasta que cayera la dictadura militar. Y ya después de 5 mujeres fueron 50, y después fueron 50, se convirtieron en 500 mujeres, y después ya fueron 5.000 mujeres y hombres también, porque muchos hombres empezaron a sumar. Cada vez eran más y más los hombres y también las mujeres. 50.000, 200.000, medio millón de bolivianos y bolivianas alzadas contra la dictadura militar. Y la dictadura militar del general Hugo Banzer cayó, porque ellas no estaban equivocadas. El equivocado era el miedo, nada más.